llenando la tierra del conocimiento de su gloria. Quiero meterme en algo que nos metimos hace algún tiempo en referencia a las calificaciones o cuando alguien está cualificado para poder servir al Señor en las posiciones de liderazgo. Y quiero ver aquí en Tito, el libro de Tito, capítulo 1, y el versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Todas estas, dijimos, son descripciones de la personalidad y del carácter de una persona. Y ahora nos da el único requerimiento que se le da a aquellos que están sirviendo en esta capacidad. Versículo 9. Retenedor de la palabra fiel. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Déjeme leerlo de nuevo. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Danos, oh Dios, un tiempo de refrigerio y de entender tus pasajes. Dame la habilidad de poder explicarlos y danos la unción para ponerlos en práctica en el nombre de Jesús. Amén. Retenedor. Es una palabra que es importante en las Escrituras. Retenedor. Retenedor de la palabra fiel. Una de las cosas que el Señor está buscando en los que aman a Dios es que sean retenedores de la palabra. Hay ciertas cosas que este pasaje nos está apuntando. Retenedor de la palabra fiel significa, primero, que tenemos que tener discernimiento para saber cuál es palabra fiel y verdadera y cuál no es palabra fiel y verdadera. Hay muchas cosas que he oído a través de los años en el ministerio que entiendo que no son parte de la palabra fiel, aunque hayan sido dadas por varones y mujeres que son cristianos, aún que haya sido dada detrás de púlpitos, aun que lo hayas visto en una iglesia que respeta. Si la palabra no viene de la escritura, de lo que Dios tiene, no es la palabra fiel. Dios llama a tener un discernimiento para que tu espíritu pueda recibir aquello que es la palabra fiel. Danos, oh Dios, pueblo que tenga discernimiento y que no le digan amén a una cosa y amén a otra cosa, aunque sean opuestas. Hay gente que en vez de estar escuchando para poder discernir lo que Dios está diciendo, están más bien viendo el tono de la voz, cuando subió, cuando bajó, y decimos amén como automáticamente porque alguien gritó, dijo Jesucristo es Dios, y decimos amén, pero es más bien a la cadencia de la predicación, no a la sustancia de la palabra. Una de las cosas que tenemos que aprender como varones y mujeres de Dios, como jóvenes en Cristo, como niños que vienen creciendo en la iglesia, es a entender cuando Dios pone algo delante de ti, que tú eres el que tiene que discernir y tener el paladar espiritual para saber cuando hay que escupir algo que no viene de Dios y cuando hay algo que decir, esto es palabra fiel y verdadera. Retenedores era la idea. No, ahora nos dice otra cosa, que tengas la capacidad de poder guardar algo. Que tengas la capacidad de poder guardar algo. Oiga cómo lo dice el Strong's. Dice, amarrarse a algo, estar adherido a algo, por extensión que te importe algo, que soportes algo. O sea,
que una vez que oyes algo que es portentoso de parte de Dios, que viene de la Escritura, que disciernes que viene de Él, ahora tienes otro problema. El siguiente problema que tienes es cómo le haces para guardar esa palabra en tu corazón. En la parábola del sembrador dice la Biblia que tiró la semilla, y eso tenía que ver con la palabra de Dios, el Evangelio. Y dijo, cayó al lugar de la orilla del camino, o sea, no estaba enterrada, no estaba puesta de tal manera que los pájaros venían y se la comían. En otra decía también que cayó en los caminos. La otra decía que estaba muy superficial y los quehaceres de la vida comenzaron a ahogarle. De nuevo, una y otra vez Dios nos está diciendo que tenemos que ser firmes y que tenemos que ser retenedores de la palabra. Déjame decirlo físicamente. Tienes que encontrar formas de que esa palabra que Dios te dio pueda ser recordada. Lo que el Señor les hizo a través de los años era mostrarle formas de que se la estuvieran recordando. Lo dijo de esta manera: escríbelo en las paredes de tu casa, en los dinteles de tu puerta, para que cuando entres y salgas, cuando veas esas paredes, en el lugar en el que más estás, que constantemente seas un retenedor de la palabra. Busca claves que te recuerden, no de las exnovias, no de las locuras en las que andabas, no de las vagancias en un lugar o en otro. Así como tenemos esas cosas que Dios quiere que recordemos, busca formas para que eso sea constante. Cuando vas a la oficina de alguna persona y ves que tiene las fotos de sus hijos ahí enfrente de él, en su oficina, enfrente de ella, tú te das cuenta que lo que tiene, acaba de venir, hace media hora los vio. ¿Para qué quiere una foto ahí enfrente de ella? No es porque se le van a olvidar, es porque eso es lo que ama, eso es lo que la motiva a ella para estar sentada en esta oficina trabajando, y quiere tener esas fotos demostrando su unión. Esa es la palabra retenedor. Enamórate tanto de la palabra que estás adherido a ello, y aunque media hora antes has leído esa palabra, ahora la tienes escrita. Busca formas de que te ayude el Señor a retener la palabra. ¿Cómo te hace retenedor de la palabra? Fiel. Cuando Dios te ha dado una de esas piedras preciosas que da a través de la Biblia, una de las formas es ponla. Oí a un predicador, John MacArthur, decir: cuando yo estoy en mi casa, dice, no hay ningún lugar en mi casa donde yo no extienda mi mano y ahí está la Biblia. Las tiene por todas partes de su casa. Era lo que estaba diciendo, era la forma en la que tenía. Sé retenedor de la palabra. Encuentra formas de que la palabra esté contigo. Cuando vayas en el carro para el trabajo, entonces que haya una forma de que esa palabra sea retenida, y de repente tú dices: mira, me acuerdo de este sermón, o mira, pongo aquí en mi teléfono la palabra de Dios y comienzo a recordar para ser retenedor, o grabé aquel sermón y comienzo a entender que estoy de nuevo reteniendo esa palabra. ¿Cómo lo hago espiritualmente? Espiritualmente también. Cuando vemos a Josué, la Biblia dice que escribieron la palabra allá en la montaña. Hubo 2 montañas donde en el medio pusieron a 6 príncipes en el monte Gerizim y a 6 príncipes en el monte Ebal. Y allá en el monte Ebal, Dios le ordenó que escribiera la Biblia, que escribiera lo que conocían hasta ese tiempo de la Biblia. Y escribió la palabra de Dios en ese monte. Solo tenemos escrito en los dinteles de las puertas, en tu casa, en tu lugar personal, en tu ambiente, en tu trabajo, en tu oficina, donde estás constantemente. Pero también estaba escrita la palabra allí en ese monte, para que estuviera puesta en lugares públicos, y cada persona que caminara por allá levantara sus ojos y supiera: ahí está escrita la palabra de Dios, para que
pueda ser retenida la palabra de Dios en público. Encuentra formas de que la palabra sea. No, ahora no estoy hablando de una memoria nada más. Estoy hablando de algo que Dios te dio, un rema que está dentro de ti, que sea constantemente un recuerdo para tu vida. Vez tras vez tras vez, el Señor les daba la forma de acordarse y de ser bendecidos por la palabra de Dios. Yo creo que los hombres deben de aprender a ser retenedores de su palabra. Óiganlo de nuevo como lo dice Tito. Retenedor de la palabra fiel, tal como te ha sido enseñada. Encuentra maestros que te enseñen la palabra fiel. O escucha a predicadores que enseñen la palabra fiel. Métete con el Señor para que recibas tú mismo la palabra fiel. Así como ha sido enseñada. O sea, no retengas la mala enseñanza, pero cuando es buena enseñanza, busca la forma de retenerla. Lo dice de otra manera también en el versículo 9 del capítulo 1 de Tito, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vas a encontrar a gente que contradice la palabra. En tu trabajo va a haber gente que la contradice. Va a haber gente aún débiles en la iglesia que la contradicen. Va a haber gente en el ámbito político que la contradicen. Va a haber gente en el ámbito económico intelectual que la contradicen. Va a haber gente en las cosas que tienen que ver con drogas y todo eso que contradicen la palabra. Lo hacen de esta manera. Dios quiere que yo esté contento. Entonces, como quiere que esté contento, me contento con esta droga. Lo hacen de una manera más sofisticada también. Pero la Biblia dice esto: si te vuelves un retenedor de la palabra, entonces lo que va a pasar contigo es que en ese momento, cuando estén contradiciendo la palabra fiel brota de ti y comienzas a hablar, no con dureza y con fealdad, pero para convencer a los que contradicen. Comienza la batalla, no el día que alguien te reta en público acerca de la palabra de Dios, pero el día que te vuelves retenedor de la palabra. Óiganlo de nuevo: retener de la palabra fiel, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La palabra convencer significa que Dios te da la habilidad de poder convencer a las personas, pero comienza con ser alguien que escucha la palabra fiel, discierne la palabra fiel, entiende la palabra fiel y la guarda de tal manera que pueda convencer a los que contradicen la palabra. Y luego dice que retiene y enseña las cosas sanas. O sea, hay una sanidad cuando eres retenedor y de ahí saca lo que no es fiel. Hay una sanidad cuando tú tienes palabra correcta en tu corazón y de ahí te ayuda a convencer. Que Dios te ayude a ser y nos ayude a todos a ser retenedores de la palabra. Dios le bendiga.